En lo personal, hablar de la fe es uno de los temas que me encantan porque quiero decirte que desde hace varios años soy una cazadora de milagros. O sea, para mí me encanta escuchar lo que Dios hace en la vida de mis hermanas, de cada una en la iglesia. Me encanta escuchar las hazañas que Él hace, no solamente en mi familia, en mi vida personal, en la iglesia, en nuestra sociedad. Y tanto es así que junto con mis hijas decidimos tener una libreta de milagros, una libreta de gratitud donde cada año escribimos esos hechos de Dios que nos sorprenden, esas escrituras que vemos cumplidas en nuestras vidas, en la vida de nuestros amigos, de hermanos en la iglesia. Y quiero decirte, el año pasado Dios nos permitió ver más de 2.500 bendiciones, momentos especiales que Él mostró en la vida de cada uno de nosotros. Y este año hasta la fecha llevamos más de 1.500 hazañas de Dios escritas. ¿Por qué te lo comparto como algo escrito? Porque es algo que no quiero olvidar. Es algo que quiero tener presente y que alimenta mi fe. Y precisamente en esta última clase queremos hablar quiero compartirte acerca de cómo es que he ido aprendiendo a tener una vida guiada por fe. Soy una alumna de la fe, no lo he alcanzado todo. Quiero seguir, no sé si estoy en el kinder, no sé si estoy en la primaria, pero me encantaría hacer una especialidad y un doctorado, ¿no? Una maestría en seguir viendo lo que Dios hace en la vida de la iglesia. Y cuando pienso en esto, pienso en cómo Dios, desde donde está, desde el cielo, quiere bendecirnos a cada una de nosotras. Es como ese papá que tiene su niña pequeña y que le encanta sorprenderla, que le encanta hacerla sonreír, que le encanta verla entusiasmada. Y así pienso en cómo Dios nos ve a cada una de nosotras y lo que Él quiere hacer en tu vida, mi hermana, en la mía, en este 2026. Y para ello, bueno, ¿cómo podemos desarrollar una vida guiada por fe? El primer punto que quiero compartirte, a ver si, ¿ok? Es que cada una de nosotras necesitamos tener un corazón anclado a la palabra de Dios, ¿sí? A ver, tengo aquí mi pantalla, permítame tantito porque quiero moverla. Ok. Un corazón anclado a la palabra de Dios. Mira lo que dice el Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice en nuestras Biblias, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Para tener una vida de fe, hermana, nosotras necesitamos tener presente estas dos palabras que inicia, ¿verdad? En este Proverbios. Dice, confía en el Señor. Es una decisión que quiero invitarte a que la tomes esta noche. No sé cómo ha sido hasta hoy, 23 de julio. No sé qué evaluación tú le pondrías a tu fe. Si le pondrías un 6, un 8, ¿no? O quizás en un 5, pero hoy es determinante para lo que vas a ver hacia el futuro. Dice Dios, confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Por qué Dios nos está diciendo en este proverbio lleno de sabiduría que nosotros necesitamos confiar completamente, con todo el corazón, en Él? Porque en el corazón, hermana, es donde los pensamientos y sentimientos que tú tengas determinarán tus hechos, determinarán tu conducta, determinarán cómo tú respondes ante las situaciones del día a día. Por eso
Dice en esta parte que nosotros necesitamos reconocerlo en todos nuestros caminos. Es decir, cada área de tu vida, tu carácter, tu manera de hablar, tu manera de relacionarte con los demás, tu propósito como discípula, todo tiene que estar bajo o en la autoridad de la palabra de Dios. Y la consecuencia de vivir en esto es que dice que Él allanará tus sendas. Allanar es como estar en una montaña, ¿no? Que quieren construir una carretera. Es necesario tapar esos hoyos. Es necesario quitar esas piedras, esos montes, esas espinas, esos picos que pueden estorbar para que haya un camino recto, ¿verdad? Para que si una persona pasa, un auto pasa, no haya un accidente, no se provoque un daño. Bueno, espiritualmente, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, cada uno de sus mandamientos y permitimos que estos dirijan nuestras vidas, nosotros como consecuencia vamos a tener una salud espiritual. Vamos a reconocer qué es lo que no está bien en nuestras vidas, como esos hoyos, ¿verdad? Que te comentaba en la carretera y que se tienen que cubrir, o esas piedras, esos montes que estorban. Bueno, así espiritualmente Dios nos va a permitir reconocer cómo estoy, cómo está mi manera de pensar. Es una manera de pensar bíblica, es una manera de pensar como Jesús y como consecuencia al tener la palabra de Dios en tu vida, tú lo vas a reconocer y vas a poder arrepentirte y transformarte a la manera de Dios, como Dios quiere. Y esto me hace pensar para todas nosotras que somos discípulas, si tú recuerdas una de las primeras escrituras que nos compartieron o compartimos con alguien que está estudiando la Biblia, es 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que dice, ¿no? La palabra de Dios la palabra está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar, ¿no? Para llevarnos a una vida de rectitud y para que estemos completamente preparadas para hacer toda clase de bien. Es decir, para vivir para el propósito de Dios, para hacer lo bueno íntegramente. Y recuerdo cuando las hermanas me compartieron esta palabra, me dijeron, Cristal, esta va a ser tu guía en todas las áreas. Si tú lo vives, si tú la vives y tú la practicas, tú vas a ver el poder de Dios transformando tu vida. Tú vas a tener fe. Hoy yo quiero preguntarte, mi hermana, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en este estilo de vida de permitir que la palabra de Dios transforme tu vida? En lo personal, eso es algo que a mí me llenó de fe, ¿no? Cuando comencé a estudiar la Biblia, me convertí en 12 días. Dios me permitió reconocer pecados que estaban allí, pero también me dio el poder, me dio el conocimiento, el discernimiento para decidir y cambiar mi estilo de vida, ¿verdad? Con su ayuda, con la ayuda de la oración, con toda la armadura que Dios me dio, y eso me dio fe. Y eso es algo que constantemente busco, meditar. ¿Cómo voy en la palabra? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás tú? La consecuencia de esto, mi hermana, es que si tú apoyas tu corazón en la Biblia, y no lo apoyas en tu inteligencia, entonces, o en tu experiencia, o lo que has vivido en el pasado, o en tu currículum espiritual, la consecuencia es que tú vas a poder ver milagros. ¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas en tu transformación? ¿Qué tal vas? ¿Qué tanto has visto que Dios se ha formado en ti? Lo que Dios desea es que tú vivas esa fe personal, que tu manera de actuar y de pensar sea cada vez más como la de Jesús. Otra lección que he aprendido, vamos a verla en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Una mujer que vive en fe es una mujer que vive para Cristo. Mira lo que dice esta escritura. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aquí Pablo, hablando a la iglesia, ¿verdad? Y recordándonos estas palabras, vivo para Cristo. ¿Por qué? Porque me amó y dio su vida por mí. Hermana, el mensaje que transformó nuestras vidas es el sacrificio de Jesús. Él es el primero que tuvo la fe de creer que tú y yo podíamos romper con esa esclavitud del pecado y ser transformadas para una vida nueva, para ser hechura, ¿verdad?, de Dios para las buenas obras. Para Pablo era tan importante, y si tú ves a lo largo de las escrituras, este es el mensaje principal que él predicaba donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque para él era pensar, o sea, yo por mí mismo era incapaz de recibir el perdón de Dios. Por mi carácter, por mis acciones, él persiguió la iglesia. Él se declaró un ignorante del propósito de Dios. Y para él era como, o sea, ahora Dios no solamente me perdonó, sino me trajo a su reino y me está permitiendo el hablar de su mensaje. Eso es algo para él que era una manera de expresarle su gratitud, su amor, su entender la gracia de Dios. Hoy, mi querida hermana, cuando nosotros tenemos presente lo que Jesús hizo en una cruz por nosotras, que no había manera, de verdad, no había manera de que nosotras pudiéramos romper con el pecado en nuestras vidas. No había manera en que fuéramos perdonadas, que tuviéramos una relación con Dios, que Dios nos hiciera herederas de todas sus promesas espirituales. No había con todo nuestro dinero, con todas nuestras capacidades, con todos nuestros estudios, la manera de ser perdonadas y de vivir una vida en Cristo. Pero gracias a la fe de Jesús, gracias a su sacrificio en la cruz, hoy cada una de nosotras tenemos una vida nueva. Si hoy esto no es el motivo que te lleva a ser esa mujer de fe, yo quiero invitarte a que tú medites, a que tú reflexiones en el sacrificio de Jesús. Y uno de las escrituras que para mí me ayuda a regresar una y otra vez a agradecer ese amor mostrado en una cruz es el capítulo 53 del libro de Isaías. Dice en alguna de las partes, algunos versículos de ese capítulo, que Jesús murió, fue clavado, fue llamado varón de dolores, abandonado, negado, sacrificado, muerto por nuestros pecados. O sea, hermana, el valor que tú tienes para Dios es muy grande. Y eso debe darte la seguridad de que si Dios te ha amado de tal manera, que Dios no podría ayudar a hacer para que tú seas una mujer que vives por fe. Así que cuando este mensaje está grabado en nuestros corazones, claro, estamos dispuestas entonces a imitar a Jesús, a vivir para Él en nuestra manera de actuar, a imitar su ejemplo, imitar cómo él perdonaba, cómo él amaba, cómo él obedecía a Dios, cómo él estaba dispuesto a, a, este, a respetar a los demás, a vivir en integridad, a servir, a sacrificar. Vemos ese ejemplo y ese ejemplo lo vemos reflejado en la vida de Pablo. Además, otra de las lecciones que vemos, querida hermana, es para tener una vida de fe, un estilo de vida de fe, necesitamos tener una vida de oración. Y en esta vida de oración tenemos muchos referentes en la Biblia, pero quiero en esta noche invitarte a que vayamos a estas escrituras que hablan acerca de una mujer llamada
Ana. Yo creo que muchas la conocemos, muchas sabemos sobre ella, ¿verdad? Dice la escritura en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 2. Elcana tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. En este mundo caído, hermana, encontramos este mundo donde abunda el pecado, ¿verdad? Vemos a esta familia viviendo, obviamente no conforme al plan divino de Dios. El plan de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer. Pero aquí vemos a Elcana, dice él tenía dos esposas, una de ellas estéril y la otra que le dio varios hijos. En uno de los comentarios leía o aprendía, ¿verdad?, que posiblemente Ana fue la primera esposa y al ser estéril, pues obviamente él buscó otra mujer con la cual tener hijos, pero esto provocó un gran desastre. Y esto lo vamos a ir analizando en los siguientes versículos, en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 4 al 7. Vamos ahí, por favor, si me acompañas. Tengo un problema aquí con la pantalla, por eso voy a irme a la escritura. Primera de Samuel 4, Primera de Samuel 1, versículo 4 al 7. Dice así. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Esta situación que vivía Ana es una situación donde es una prueba de sufrimiento, ¿verdad? Ella tenía el deseo de ser madre. Y obviamente dice que aquí, en esta parte que subrayo, el Señor dice la había hecho estéril. No Ana obviamente estaba viviendo en esta condición con mucha tristeza, dice con mucho dolor, ¿verdad? Dice que en esta parte no solamente era que este sueño no se había cumplido, que este sueño no era una realidad, a lo mejor ella estaba sufriendo también de baja autoestima. Había dolor, había angustia, había mucha tristeza, pero encima de eso estaba Penina, haciéndola sufrir, atormentándola, como lo que dicen los chicos, haciéndole bullying, ¿no? Dañando su paz, afectando sus emociones, sus sentimientos. La escritura no nos dice por cuántos años estuvo viviendo esta situación Ana, pero definitivamente, hermana, cuando hay algo pasando en nuestras vidas que no tenemos el control, cuando llega la prueba del sufrimiento, ya sea a través de una enfermedad, a través de un conflicto en una relación, a través quizás de una crisis financiera o a través de relaciones en la iglesia o quizás a través de tu propia fe, en tu propio caminar con Dios, podemos experimentar varios de estos sentimientos que tenía Penina, que tenía, perdón, Ana, ¿verdad? Y podemos sentir, hay una Penina en nuestras vidas. A veces tú misma puedes ser tu propia Penina, ¿no? Tú misma, tu poca fe, tu poca confianza en Dios, tu crisis de fe, te lleva, te puede llevar precisamente a creer que no puedes cambiar, que Dios tiene sus favoritos, que Dios te ha abandonado, que Dios no tiene poder o que Dios sí escoge a algunos para bendecirlos, pero a ti no. Y esta crisis de fe que estaba enfrentando Ana, vamos a ver cómo ella la vivió, pero también cómo fue esa mujer que se aferró a su fe. Mira lo que dice la siguiente escritura. En Primera de Samuel, vamos a continuar leyendo en el versículo 9 al 10. Estando en Silo,
Ana se levantó después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. En Primera de Samuel, capítulo 1, en el versículo 12 y 13, también menciona cómo Ana fue orando a Dios y dijo así: como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Versículo 16. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. ¿Qué vemos aquí en esta pantalla, mis hermanas? Dice que comenzó a orar al Señor con gran angustia. Luego Ana estuvo orando por largo rato. Ana oraba en voz baja, ¿verdad? Ana dice que tomaba el tiempo orando debido a su angustia y aflicción. Cuando la Biblia nos marca repetidamente una acción o una palabra, es para llamar nuestra atención y hacernos ver lo importante que es tomar en cuenta esta parte que Dios te menciona. Obviamente, aprendemos que Ana, en medio de su crisis de fe, en medio de su sufrimiento, de esos sentimientos, de esa angustia, ella fue esa mujer de oración. Y sabes, cuando nosotras oramos fervorosamente y clamamos, es porque confiamos en que tenemos un Dios que nos escucha, porque creemos que hay un Dios que, aunque no sabemos cómo va a terminar toda esta situación, sabemos que es un Dios que nos ama, que Dios está en control, que Dios es soberano, que Dios está trabajando, que somos valiosas para Él, que Él tiene la sabiduría, que aunque no nos revele lo secreto, Él no duerme, Él no descansa, Él está allí. Eso es lo que yo aprendo de Ana. Ella perseveró en la oración en medio de su prueba de fe. ¿Qué tal tú, hermana? ¿Qué es aquella situación que hoy está afectando tu fe? ¿Qué es aquella situación que está afectando cada uno de esos pensamientos y sentimientos que puedes tener? Aprendemos del ejemplo de Ana que necesitamos tomar este regalo precioso que Dios nos ha dado, y es el regalo de la oración. Muchas cosas suceden en la oración. Dios no cierra sus oídos, Dios está allí. Y mira cómo le respondió. Vamos a ver más adelante. Y aquí aprendemos otra lección más, ¿verdad? Cuando nosotros perseveramos en la oración y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones y reconocemos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, aún teniendo presente que tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús, que es perfecto, que clama a Dios por nosotros para que no nos falte la fe, entonces vienen los hechos, ¿no? ¿Qué dice aquí? Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 17 al 20. Elí le dijo: vete en paz. Respondió Elí: que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca a usted siempre esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Wow. O sea, me encanta la transformación de la fe de Ana. Me encanta porque Elí le dice: vete en paz, que el Dios
de Israel te conceda lo que le has pedido. Le recuerda el Dios de Israel, ese Dios que liberó a su pueblo, que abrió el mar, ¿verdad? En dos, que derramó el maná, que alimentó a su pueblo, que lo vistió, que lo cubrió durante tantos años, que nunca los abandonó. Él le dice a ella, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Querida hermana, en los momentos de crisis necesitamos recordar los atributos de Dios. Necesitamos recordar que tenemos un Dios poderoso, soberano, eterno, misericordioso, bondadoso, perdonador, soberano, etcétera, etcétera, etcétera. Es el momento en la crisis de fe donde se revela qué tanto conocemos de Dios, qué tanto creemos que Él va a responder a la prueba que estamos pasando. Y me encanta la respuesta de Ana, ¿verdad? Ella cambia su manera de pensar y le dice, gracias. Se transforma, ¿verdad? Esa emoción, ese sentimiento y es agradecida. Después dice que come, ¿no? O sea, se cuida, es un hecho. Después va a adorar a Dios. Y la adoración viene de exaltar, de reconocer, soy hija del rey. No estoy sola, estoy aquí y Dios va a hacer algo. Y después cumplió con su deber de esposa, ¿verdad? Se unió a su esposo. Porque a veces en las crisis de fe, hermanas, dejamos de hacer lo correcto porque esperamos a que Dios responda antes. Pero ella, sus hechos reflejaron su confianza, su seguridad. Hoy, cada una de nosotras, sin duda tenemos desafíos en nuestra fe. Pero ¿qué tal que hoy piensa qué es esa área que estoy viviendo? ¿Cuánto le estoy llevando a ese carácter, a ese atributo de Dios? ¿Y qué hechos puedo hacer para que esa situación sea transformada? ¿Qué te dice el Espíritu Santo en este momento? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Qué te dice, qué te está diciendo Dios? ¿Hay alguna relación que reparar? ¿Hay alguna necesidad en tu matrimonio? ¿Hay alguna situación que necesitas ser íntegra, que necesitas confesar? ¿Hay alguna situación que necesitas pasar por alto? ¿Hay una situación que necesitas arrepentirte, tomar pasos de fe, así como Ana? Me encanta cómo Dios transforma, ¿verdad? Cómo Dios nos lo modela. Y mira también otra lección que Dios nos da. Una mujer que vive guiada por fe es aquella que entrega todo. Vamos a ver, una vez que nace su hijo, ¿qué pasó? Dice 1 Samuel 1, del 17 al 20. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a casa del Señor en Silo. También llevó un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre. Luego sacrificaron el novillo y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana, mi señor, tan cierto como usted vive, le aseguro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Y entonces Elí se postró allí ante el Señor. Una vez que ella se llenó de fe, vio este milagro, ella decidió cumplir sus votos a Dios, ¿verdad? Ella decidió entregar
este hijo, lo que más amaba al Señor, y vio algo muy importante, mi hermana. Este niño, ella lo dedicó a Dios para que a su vez este niño cumpliera el propósito por el cual Dios había mostrado este milagro. Cada una de nosotras, definitivamente, así tengas unos meses en la fe, 5 años, 10, 20, 30, más de 30 años en la fe, hemos recibido milagros y bendiciones de Dios. Y hoy es el tiempo en que en esa fe que tú tienes en Él, necesitas entregárselos para su propósito. Algunas de nosotras tuvimos la oportunidad de llegar jóvenes a la fe. Y al ser jóvenes, hoy quizás ya terminaste una carrera y Dios te ha bendecido con una profesión o con finanzas sanas. ¿Qué estás haciendo con ese regalo que Dios te ha dado? Quizás algunas de nosotras llegamos solteras, hoy estamos casadas, tenemos hijos. ¿Qué estás haciendo con ese conocimiento, con esa formación espiritual que Dios te ha dado? ¿Lo estás entregando al Señor para ayudar a tus hermanas de la siguiente generación, para que ellas puedan experimentar esa vida abundante que tú has tenido? ¿Qué tal tú que llegaste con un matrimonio quizás roto y hoy Dios te ha bendecido abundantemente con una relación eh, plena con tu esposo, con unas finanzas sanas, con una familia? ¿Estás dispuesta o has estado dispuesta a usar o a bendecir a otro matrimonio que está pasando un momento de crisis con lo que Dios te ha dado a ti? Y así podemos hablar, mi hermana. ¿Qué estás haciendo con la bendición que Dios te ha dado? Hoy es el tiempo de abrir las manos, de compartir lo que tú tienes, de compartir ese amor, de compartir ese propósito, de compartir lo que Dios te ha dado para que otros puedan experimentar una vida de fe. ¿Y quién fue así, hermanas? ¿Quién es nuestra referencia? Jesús. Jesús dejó todo, dejó ese momento, ese tiempo, ese lugar con Dios para venir, para hacerse hombre, para modelarnos el estilo de vida que Dios espera de cada una de nosotras. Jesús dio su vida en una cruz, derramó hasta la última gota de sangre para que tú y yo viviéramos una vida de fe, una vida donde hemos experimentado una y otra vez el poder de Dios. ¿Sabes? Ana fue una mujer que no se quedó con la bendición. Ella decidió compartirla y Dios usó de gran manera la vida de su hijo Samuel. Qué especial, ¿verdad? No es solamente esa fe que se queda en una generación, sino es una fe que se transmite, es un legado de generación en generación. Es una fe que se hace visible a través de nuestros hechos. Hoy yo quiero invitarte, mi hermana, a través de esta clase, a través de cada una de estas lecciones, que tú puedas reflexionar. ¿Estoy dispuesta a arriesgarme nuevamente a creerle a Dios? ¿Estoy dispuesta a arriesgarme a ser esa mujer de fe? ¿Estoy dispuesta a arriesgarme a ser esa mujer que se transforma, que vive una vida de oración plena? ¿Esa mujer que está dispuesta a dar sus tesoros a Dios? Si tú estás dispuesta a depositar toda esa confianza en el día a día, tú seguirás siendo una mujer que dejas un legado de fe, no solamente a tu familia, no solamente a la iglesia, sino a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra ciudad que requiere de la salvación que Dios ofrece. Hermana y querida amiga, Dios hoy está tocando a nuestras vidas para llamarnos a ser
mujeres que tienen una vida guiada por fe. Y esta vida guiada por fe es una vida que se vive a diario y se vive con Cristo. Y todo esto es para que el propósito de Dios se realice. Así que en esta noche te invito, sé esa mujer que pones en práctica lo que cada una de las lecciones se te ha dado a lo largo de estas semanas, pero sobre todo, así como Ana, pueda ser ese ejemplo para las siguientes generaciones. Esto es lo que quería compartirte, mi querida hermana. A Dios sea la gloria